Pero si vienes a sostenernos y nos conduces como un maestro en nuestra carne, seguirá escribiendo cada palabra del Evangelio. Por eso ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, nuestra mirada será ciega ante tu rostro. La poca fe dominará lo cotidiano. Si no nos donas el ser más amplio, si tú no vienes, corrompiendo nuestra casa, y con un sello de profeta nos consagras. Tendremos miedo si no nos cambias, pero si vienes y en el silencio del alma escribes renglones nuevos, entre nosotros se irá tejiendo la historia cierta del nuevo reino. Por eso ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, vengo a buscarte una vez más, Señor. Quiero ofrecerte lo que soy. Vengo a adorarte y a escuchar tu voz. He venido de nuevo, mi Señor. Te agradecemos que nos des un día más y que nos vuelvas a escuchar. Te agradecemos que nos des un día más y que nos vuelvas a escuchar. Vengo a ofrecerte lo que soy. He venido a adorarte y a escuchar tu voz. He venido de nuevo, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nuestro Dios desborda de amor, tanto que el salmista dice: ¡oh, qué admirable es tu nombre, Señor! Que al hombre que es inferior a los ángeles le dedicas tu corazón.
ante Dios, que es nuestro Padre, reconozcamos que necesitamos de Él, que somos vulnerables, pero sobre todo que somos pecadores. Vulnerable porque, por ejemplo, accidentalmente puedo tirar la mano y tirar esto. Y eso no es pecado. Otra es, yo voy a tirar y adentro tengo la intención de tirarlo. Ahí es pecado, porque lo hago con mala intención. Y otra cosa es un accidente. Entonces, no es lo mismo ser vulnerable, frágil, que pecador. El pecador tiene mala intención. Defensor de los pobres. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Refugio de los débiles. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Esperanza de los pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios En el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios, Padre nuestro, poder y amor, que desde de la nada la creación, y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte, crucificado, y reinas junto al Padre, resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, y animas a tu iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente por Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: y ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño, para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quitan nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos del pueblo, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella? Como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos. ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Lectura de la Carta de Santiago. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarnos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados, y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
el Padre que ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de las vasijas de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo y el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a tocar el tema de la coherencia. En esa línea hemos escuchado la semana pasada, domingo, y hoy volvemos a retomarlo. También recuerden que precisamente la hipocresía es la doblez. Cuando la persona muestra uno, pero del otro lado, en el doble se muestra otra. Entonces la persona que procede con doblez, que por un lado muestra algo, pero por otro lado atrás hay otra. Y esto es como el hilo conductor
de las lecturas, cuando dice, por ejemplo, acá en el Deuteronomio, escucha los preceptos y la ley que yo les enseño para que la pongan en práctica. O sea, el Señor dice la ley, pero no para que entre un oído y salga por el otro, sino que lo que yo escucho lo practique. Si no soy incoherente o doblez. Después, Santiago va a decir, pongan en práctica la palabra y no se contente, es más directo, no se contente solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. Ya no es aparentando a otros, sino que nosotros mismos, al oír la palabra y no la practicamos, entró por un oído y salió por el otro, los primeros engañados somos nosotros mismos. Porque estamos diciendo algo de lo que no somos. Y después el Señor Jesús también va a insistir que la práctica de su palabra implica vivirla desde adentro, desde el corazón. No guiarse con una práctica exterior, sino una práctica interior o profunda. Cuando nosotros, dice la primera lectura, practicamos estas cosas, obsérvenlos y pónganlos en práctica, vamos a entrar en la verdadera sabiduría. Un pueblo que practica estas cosas es sabio y feliz. Por eso, ampliando esto de la sabiduría y de la práctica, el Salmo 14 va a volver diciendo: ¿quién puede entrar en el reino? ¿Quién puede entrar ante la presencia de Dios? Entonces quiero que vean un punto: la práctica, la escucha y la práctica de los mandamientos. La importancia de tener el corazón puro. Y va a aclarar que la verdadera religión pura, no va a ser una cuestión de limpiar vasos, sino, va a decir el Salmo, de no retratarse del que no juró, de no sobornar al inocente, el que no perjudica a otro por dinero, por usura, el que no calumnia con su lengua, y el que practica la justicia, ese es el que vive la verdadera religión. Para ampliar más, Santiago va a decir que la verdadera religión, la que escucho y practico, no es limpiar vasitos, La verdadera religión que escucho y practico tiene que tocar a un grado tanto el corazón que la verdadera religión consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas y de cuántos están necesitados, y de no contaminarse de la mentalidad del mundo. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es la mentalidad del mundo. La religiosidad. Algunos pueden comprender que ser religioso es rezar el rosario en un determinado hora o hacer una devoción en un determinado y ya está. Equivocado. La religiosidad no se limita a ir solo al 7 de agosto a San Cayetano. Está equivocado. O prender una vela o visitar a un difunto en el cementerio. Está equivocado. Todo eso sí está bien. Pero si no tiene esta otra cosa de base, que es la verdadera, la interior, todo eso termina siendo hipocresía
que es una de las cosas que Jesús más detesta, la hipocresía, el doblez. Ya que cada cristiano está llamado a ser transparencia de Dios, del proceder de Dios. Por eso, más que justicia, quiero misericordia, va a decir el Señor, que es lo que tiene que destacarse un cristiano, en el ejercicio de la misericordia. De hecho, quien practica la misericordia es el que se abre las puertas hacia el cielo. Por eso el Señor va a decir, no todo el que diga Señor, Señor entra en el reino de Dios, o, como hemos escuchado hace poquito con la palabra, hay que llevar el aceite en la lámpara necesaria, cosa que si se alarga el tiempo de la espera de Jesús, tengamos ese aceite, y ese aceite simboliza la caridad con la cual vamos cargando nuestras vidas. No consiste en estos los mandamientos, amar a Dios y al prójimo, pero amar. Entonces, el aceite, la unción propia de los que esperan en el Señor, es la caridad, que no es un amor a la humanidad, filantropía, sino, va a decir el mismo Papa Benedicto XVI, anótense en la organizaciones no gubernamentales. Eso me parece importante. También para dar luz, nuestro Señor va a tomar al profeta Isaías, porque dice, vivido de esta manera, este pueblo me va a honrar con los labios, pero el corazón está lejos. Porque precisamente la religión comienza adentro, no afuera. Entonces, para ponerse en la presencia de Dios hay que tener un corazón puro. Y era tanta la acentuación que ponía el Antiguo Testamento que nadie podía dar el culto con un corazón impuro. Nadie podía expresar el culto divino con un corazón impuro. Dos. Hay en estas prácticas que fueron como especializándolas a llegar a una gran cantidad de preceptos y mandamientos, al que determinadas formas de cargar la vida hacía que se faltara a la pureza. ¿Y saben lo curioso? Porque acá Jesús lo va a poner, que la pureza va a estar vinculado a lo exterior. Atención a esto. El Señor apunta lo que ya venían anunciando los profetas y los salmos, que la verdadera religión comienza adentro, no interior, sino lo exterior. Ya incluso en la filosofía se hablaba de esto, del hombre externo y el hombre interno. Pero acá la clave es el hombre interno. Entonces, ¿cómo era el asunto? Es que limpiaban, no lo voy a hacer pero limpiaban algo externo, poniendo hasta el mínimo detalle de eso, porque ponían que la impureza venía de fuera. Entonces, si yo toco esto, me hago impuro.
Entonces había una cantidad de cosas con las cuales se manifestaba impurezas. Y Jesús va a decir esto porque era el arte de los fariseos, los hipócratas, ¿no? Decía, comen sin lavarse las manos. Aclaremos eso. Lo mismo que las sábanas acá que pone, ¿eh? Y limpian las camas. No se trata aquí de una cuestión de higiene, de limpieza. ¿Sí? Sigamos lavándonos las manos y cambiando las sábanas. No se trata de una cuestión de limpieza. Sino se trata que esas cosas me producía la impureza religiosa. Ah, ahí está el tema. No se trata de una cuestión de limpieza, de higiene, sino que haciendo estas cosas había impureza religiosa. Y ahí se les mezclaba los tantos. Las costumbres humanas de los preceptos de Dios. Incluso Jesús, cuando habla de los preceptos, los 10 mandamientos, sobre todo cuando se llega al tercer mandamiento, va a decir, si a vos se te cae tu hijo, o el asno con el cual trabajás el campo, un pozo, ¿no lo sacás porque hoy es sábado y no se trabaja? Tercer mandamiento. ¿O no lo haces igual y rompes con el sábado? Porque el sábado está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del sábado. Y acá tenemos al Hijo del Hombre, va a decir a Jesús, que es el dueño del sábado. Hasta eso el Señor nos va a ir enseñando. Pero hoy el tema central pasa por clasificar las cosas como puras e impuras. ¿Sigo aclarando lo de las sábanas y de las manos? Dice, siguiendo esas tradiciones cultuales del culto, por eso le digo, impureza y culto van juntos, impureza y culto. Sos impuro, no podés acercarte al culto. O sea, no podés hacer el oficio más hermoso que te santifica, que es poner a Dios en primer lugar. Más, si cometías esto, fuera, quedabas excluido. Y ahí es donde el Señor viene a plantearnos esto. Dice, incluso cuando vuelves del mercado, no comen sin lavarse primero las manos, haciendo abluciones. Entonces, era tan complicado los ritos que tenían que hacer, que pasaban mucho rato. Incluso a veces tenían que abstenerse de vincularse con los demás por hacer estos ritos. Digo, insisto, ritos religiosos, inventados por los hombres. No voy a perder la pureza de vida, no voy a caer en la impureza. Entonces, entre otras, les cuento, en el caso de Tobías, que nadie quería enterrar a los muertos, sobre todo desde que ya se hacía el sábado por la tarde, o sea, el viernes por la tarde, que tenían que respetar el sábado como día del Señor, empezando cuando cae el sol hasta el otro día que cae el sol. Entonces nadie quería enterrar a un muerto. No, a veces me contamino y no puedo hacer el culto. Entonces, si toco un muerto, es impureza, según los preceptos, entonces no, yo no lo hago. Por eso dice, ustedes se tragan el camello, ven el mosquito en el otro, pero se comen el camello, ¿no se dan cuenta que por hacer eso están faltando a una de las obras de misericordia, que es enterrar a un muerto? Otra vez hacia adentro. Incluso haciendo esa obra, después tenía que hacer grandes ritos de purificación.
pero lo hacía por el ejercicio de la misericordia de aquellos que nadie quería hacer. Sabemos la vida de muchos santos que por ahí hacían cosas que los demás no querían hacer. Pero el tema es que todos nosotros estamos llamados en nuestros ambientes, en nuestro lugar, a hacer cosas que no queremos hacer. Vos tenés que ir a estudiar hoy domingo, no. Si querés estudiar todos los días, pero hoy no. Hacer cosas que otros no quieren hacer, que no nos gusta hacer. Pedime lo que quieras, pero no que haga esta actividad. Así nos ponemos muy selectivos. Y cuando nadie la quiere hacer, y que se amontona ahí. Total, alguien va a limpiar esto. Pero yo no. Apliquen esto a los mandamientos, a los ritos, a los preceptos, pero ubíquenlo en el contexto de la caridad y van a ver cómo salta claramente lo que les estoy diciéndoles, ¿no? Lo mismo hacen con los vasos, los jarros, ¿ves? Todo externo. La acentuación que quiero explicar es eso. Los jarros, los vasos, las vajillas de bronce. Cuando fueron al supermercado, otra cosa que merece aclarar, no es que lo limpiaban porque le echaron mucho veneno a las plantas, ¿cómo se llama eso? ¿Herbicida? Bueno, no es por eso, o porque tuvieron algunos bichos durante la noche sobre roedores, sobre las verduras o ciertos productos. No era por eso, era por una cuestión de que estaban contaminados, entonces no comían. De hecho, algunos hoy siguen cuidándose de comer la carne para no romper la ley. Por eso San Pablo va a decirlo, y el mismo Señor Jesucristo, en otra parte, que el tema no es un problema ni de día, novilunios, tampoco se trata de comer carne o no comer carne de cerdo, no se trata de comer cordero, no se trata ni de comida, ni de bebidas, ni de jarros, se trata del corazón humano, se trata de lo que hay adentro, ese es el centro. Si no le ponemos validez, incluso hay algunas agrupaciones, sectas, agrupaciones, hermanos de otras comunidades, que insisten en esto, de no comer determinadas cosas en función de que quedo fuera de la ley de Dios. Y esto es muy claro, no es externo. La comida, la bebida, las cosas materiales, es lo interno. Incluso cuando nosotros hablamos de algo que tocamos todos los días tocamos, y el de la boca, ¿no? Para afuera decimos claramente, no vaya a tocar, porque esto es el vil metal, como despreciando el dinero con el cual comemos, bebemos, nos educamos, compramos ropa, incluso en la limosna ponemos como ofrenda para que sea agradable a Dios, el sacrificio. Porque el sacrificio, incluso el dinero, no es el billete grande o chico, sino con el corazón que se pone algo. Por eso hay que dar de corazón, porque uno puede dar un billete grande y una mujer da la moneda de cobre, como nos cuenta, y que daba lo que tenía para comer, no lo que le sobraba. Ese es el punto. Es de adentro. Bueno, creo que hay suficiente catequesis para iluminar lo que es de adentro de lo que es de afuera. Pero todo esto en función que están siguiendo tradiciones humanas, no de Dios. Y entonces el Señor le va a decir, mire, si tiene que limpiar algo, es adentro del corazón. Ahora la van a cuente con sus dedos, le va a faltar dedos, de la cantidad de cosas que Jesús dice para dar un ejemplo, Dice, porque es del interior del corazón, es de adentro hacia afuera, Vamos los dedos, ahí va.
porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones. Ahí van. Las fornicaciones, 1. Los robos, 2. Los homicidios, 3. Sigan, ¿eh? Los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo y el desacato. ¿Cuántas contaron? 12. Pues me parece que son más de los 10 mandamientos, ¿eh? Y de estos, ¿cuáles son mandamientos? Porque aquí hay cosas que no son los mandamientos. Bueno, revísenlo en casa. Está en Marcos capítulo 7. Entonces, esto es lo que hace mal al hombre. Esto es lo que rompe el vínculo para con Dios y esto es lo que rompe el vínculo con el otro. Recuerden a modo de catequesis que Dios es vínculo, Dios es relación. Y nosotros fuimos creados para relacionarnos. Entonces lo que impide la relación no es lo externo, es lo interno. Cuando se levanta un muro entre el vecino y nosotros, no como separación de casa, si no le saludo cuando nos encontramos en la vereda, o se levanta un muro en cualquier parte del mundo para dividir las personas y excluirlas, eso no viene de Dios, ¿eh? Eso lo hace el hombre, desde adentro. Las grandes perversidades comienzan en lo hondo del corazón. Vamos a pedirle al Señor en este día que nos haga desarrollar dentro de nosotros, guiados por el Espíritu Santo, que es el que nos modela, toda esta riqueza del hombre interior, de la mujer interior. Miren que de la boca la calumnia, seguimos, el chisme, las agresiones, el levantar la voz, los enojos. Tanto que Dios dice, si alguno está enojado con su hermano, hasta deje la ofrenda que está acá. Vaya y reconcíliese primero. Porque va a hacer culto con el corazón enojado. Va a ejercitar la ofrenda de la liturgia con ese enojo. Y vos podés quedarse espantado cómo los cristianos muchos cristianos están enojados. Y después cómo juntas la fama del otro con ese enojo. Ay, ahora estoy arrepentido, pero anda a juntar todo lo que has hecho y lastimado. Por eso es importante centrarnos aquí, ¿no? Me parecía, para poder tomar algunos elementos y tener algunas pautas, tomar a San Agustín. San Agustín, vení, ayúdanos. Y él va a decir algo importante en estas tensiones que se producían, que la verdad hay que mantener la unidad en las cosas esenciales. Lo digo para aplicación personal, familiar y del país, ¿sí? Y del país, de nuestra nación. Dice, bueno, a ver, hay que mantener la unidad. ¿En qué? Y tómenlo fuerte esto, porque en estos climas de votaciones no solamente se están discutiendo las figuras, sino esto es en la misma mesa. Charlando podemos discutir y dividirnos por estas cosas. Por eso dice, San Agustín dice, unidad en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Sí? Entonces, en lo que es opinable, cada uno manéjese libremente. No imponiendo al otro, libremente, lo que es opinable. Pero en todas las cosas, caridad. Unidad en las cosas esenciales. En lo que es opinable o diverso, use su libertad. Pero amor en todo. Vuelvo nuevamente a este principio, porque me parece bueno que nosotros pensemos, a ver, ¿qué es lo esencial en mi propio hogar, en mi propia comunidad, en mi propio movimiento, en mi propia parroquia?
en mi propio barrio y en mi propia nación, que es lo esencial. Y hablando así de grandes cosas que hay que marcar, no importa quién esté ejerciendo algo, sino que hay cosas esenciales que no las podemos cambiar, no podemos practicar en ese sentido. Cada maestrito viene con su librito, o cada uno que viene cambia las cosas sin tener en cuenta la historia y de la fidelidad y el esfuerzo de lágrimas de mucha gente que ha dado y ha trabajado. Viene uno nuevo que no sabe nada, ¡pum!, te cambia todo, y el esfuerzo y las conquistas que han tenido una generación o dos, o lo que ha hecho tu abuelo o tus padres, quizás vivís en la casa de tus padres. ¿Y eso qué? Eso no significa remodelarla, dejarla más linda, pero más linda, no destruirla. Entonces, todas esas cosas que yo digo así a nivel familiar, ubiquemos también en nuestra nación. ¿Qué es lo esencial para que algo siga adelante? Sobre todo, una familia, usted aplica no para lo que quiera. Una de las cosas esenciales, que tenga trabajo. Mira qué simple. Unidad es lo esencial, que haya trabajo para todos. Y esto no estoy haciendo política, suena político, porque el ambiente hace que nosotros respiremos todo en política, todo en clave política y todo en clave de sexualidad distorsionada. Son las dos cosas que están marcando el mundo pagano. Así. ¿Sí? Pero lo esencial en la familia es que todo el mundo trabaje. Aún el que quienes saben la dignidad del trabajo, ellos van a aclarar ciertamente que lo que yo quiero, y a veces cuando hay demandas, yo no quiero limosna, yo lo que quiero es trabajo, te van a decir así. Porque con el hombre que no tiene trabajo se va destruyendo, porque parte de la definición de como ser humano es trabajar. ¿No dice así? ¿No es Jesús el hijo del carpintero? ¿No es el que está delante de ustedes el cura? Y así podremos decir, ¿no? ¿Cómo va definiendo el oficio? Unidad en lo esencial. Uno de ellos es el trabajo. A repasar. Recemos para que todos tengan trabajo y para que tengan mucho coraje y fuerza aquellos que lo tengan que dar. Y aquellos que hacen las leyes. Que no se manejen por una política de turno, sino que hagan la ley según la ley. Si no, se nos hace una mezcla. Dos cosas esenciales. La salud. Qué impotencia da, ¿no? Ver a nuestros ancianos, a veces los niños, otras, bueno, cualquiera de las edades, ¿no? Que llega a tener su magro sueldito de jubilación y se le va todo en remedios, todo. Es decir, la importancia de la salud, porque también en esos ámbitos la corrupción del corazón hace que se roben los remedios, otros acumulen. Bueno, estamos ejerciendo un poco lo que se llama la profecía, ¿no? Pero son cosas que son claves. Entonces, fíjate, tenés el trabajo, la salud. ¿Sí? Otra cosa importante es el techo. Otra cosa importante. Yo doy testimonio de mí mismo, ¿no? Pero mis viejos laburaron desde chicos, se gastaron totalmente trabajando por nosotros para que tuviéramos un techo. Partimos de casa, todos los hermanos, y la casa quedó sin terminar, pero mi papá pensaba en la habitación para José, la habitación para Patricia. Y en el camino fueron quedando cosas, porque la familia considera, no mi familia en general, la importancia del techo, incluso en el pueblo de Dios, la importancia de Abraham. La promesa de Dios le dice, te voy a dar hijos y tierra. Entonces, esa importancia, ese terruño, el lugar donde yo habito, un hogar. Entonces, repasamos el techo, Trabajo,
El trabajo, Salud. la salud. Derecho. y el techo. Bien. Salud, techo, trabajo. Estas cosas son parte de las cosas esenciales. Unidad en esto. Me quedé con una. Bueno, hay cosas que vienen con la edad, ¿no? Como ciertos olvidos que se hacen en la cabeza. Sí, en este momento se me escapó. Vamos a pedirle esta gracias a Dios, porque hay que trabajar. Ah, ya me acordé. Dio la vuelta. La educación. Entonces tenés el trabajo, el techo, la salud y la educación. Ayer escuchaba con cierto desgarro a dos maestras. Realmente impresionante las cosas que iban manifestando. Y no con enojo, porque ¿viste? Hay personas que están enojadas y con la justa razón están enojadas, ¿no? Sino que decían con el tremendo dolor, porque una cosa es anunciar acá, y volvemos nuevamente al tema. Es decir, digo tal cosa, pero en la práctica hay una incoherencia. Y bueno, la importancia es cuántos chicos durante estos últimos 2 años, no digo están a la altura de los analfabetos, pero más o menos, no saben interpretar un texto, leer, escribir, claro, porque falta esa presencia de las cuales nuestros bisabuelos y abuelos eran muy claros. Yo laburo de sol a sol como una bestia, pero vos estudiás. Esas cosas siguen estando, porque tener la educación es abrirse a la cultura. No digo, como decían nuestros abuelos, por lo menos míos, es decir, tenés que ser ingeniero, esto puede venir de Italia, o tenés que ser arquitecto. No, no. Estoy diciendo un trabajo digno y que tu cabeza funcione. Si no, cualquier dictador va a hacerte así. Sea tu sentimiento, sea las doctrinas que te metan foráneas, o sea el capricho de cualquier dictador. No importa cuál es, sea aún el dictador de los sentimientos. ¿Vieron que los chicos tienen esos caprichos cuando están manejados por los sentimientos? O por alguna persona que es caprichosa aunque tenga poder. Todo eso es muy importante, la educación. De ahí que la Iglesia tiene sus escuelas católicas en función de anunciar a Cristo, pero es un espacio concreto para colaborar con una nación. No estamos haciendo otra cosa aparte, es colaborar. Por eso nosotros colaboramos cuando damos trabajo y cuando hacemos el trabajo honesto, porque vos escuchás muchas veces a gente que da trabajo con honestidad y vos te das cuenta que por ahí está panza arriba o disimulando que trabaja y te encontrás una persona que no está trabajando. Hoy precisamente en el almuerzo lo charlábamos. Así, bueno, de ahí la importancia que tiene, te lo recomiendo, buscar lo que dice la Iglesia en el orden de la moral social o doctrina social de la Iglesia. Poder ir comprendiendo y metiéndonos en estos misterios, estas reflexiones. ¿Ven? Hay que meter todo en el discernimiento. Y estos temas que te cuento, así en esta reflexión más del tipo ética social, moral social, que te estoy hablando, son temas como para hablar en la mesa. Hablamos de cualquier cosa. Y no me digas, de política y religión no se habla. Porque cuando hablamos un lenguaje común, podemos hablar de todo. En última instancia habrá ideología, estrechez, pero la clave, con un corazón que no excluye, es escuchar a todo aunque no esté de acuerdo. Ahora, que haya batallas campales, es falta de dominio de la virtud, de la paciencia. Y eso no se maneja por lo que yo escucho en el oído, sino la revolución o el desorden que tengo dentro mío. Yo los invito entonces en este sentido
para continuar con la Santa Misa, a trabajar hondamente, a leer esto que les estoy diciendo y ver si en alguna conversación podemos charlar sobre estas cosas. Creo que en este sentido, como cristianos, tenemos que hablar y charlar con otras personas. Y en última instancia, si no quiere escuchar, vos tenés el corazón tranquilo y sereno porque has anunciado a Jesucristo en el orden de la moral social. De la moral social. Porque la moral no se mete para adentro solamente, sino la moral social porque yo convivo con otro. El estar con otro no es algo accidental, sino es parte de la vida. De hecho, nacemos por la colaboración de dos, el papá y mamá, y socialmente empezamos nuestra existencia dentro de la panza de una mujer. Digamos, somos seres sociales. Y nos dan el saludo, aunque sean los abuelitos, si por ahí, por alguna cosa, no hubo presencia del papá. Puede ser una madre soltera, ¿me explico? Bueno, los invito a ponernos de pie y a profesar nuestra fe cristiana. Creo En Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Con qué fuerza, tan grande, me llamó la atención. Pero es bueno que en nuestra comunidad podamos orar desde adentro del corazón, amigo a vos. Dios merece la alabanza en forma íntegra.
Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías. Por Cristo Señor nuestro, por eso unido a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la oración voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel, su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por medio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Agustín, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, medicamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para la salvación. Cristo.
Oremos. Señor nuestro, que alimentás y vivificás a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la Santa Misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Una